Listo. 1, 2, 3, listo. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos disculpan esta demora que hemos tenido por algunos inconvenientes técnicos. Desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia les damos la cordial bienvenida a este webinar con nuestros votos de bienestar y salud para todos ustedes y sus seres queridos. Nuevamente, este miércoles de encuentros laborales de Cotelco nos acompaña la firma Escola, y en esta oportunidad contamos con la grata presencia de Julián Zazipa y del doctor Oscar Joaquín Coy. Los dos son abogados especialistas, pero en el caso de en derecho laboral y en el caso de el doctor Coy es especialista además en todos los temas de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos todos en nombre nuevamente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, nuestros agradecimientos y nuestros colegas del grupo Escola, a Julián y a Oscar, la más cordial bienvenida y adelante el auditorio de ustedes. Vale, muchísimas gracias a todos. Me presento nuevamente, mi nombre es Oscar Coy, soy magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo y pues soy abogado de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Escola Abogados. El día de hoy vamos a repasar, hablar, hacer unas evaluaciones muy concretas sobre el tema de protocolos y medidas de promoción, control y prevención para un regreso seguro al trabajo, haciendo un enfoque muy especial en la industria hotelera. A manera de introducción, les podemos comunicar que el día de hoy solamente tenemos una resolución que les aplica directamente, que es la resolución general, que es la 666 del 2020, que fue expedida el 24 de abril pasado, y que con ocasión de esa resolución tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos en la estructuración de los tan mencionados protocolos de bioseguridad y en el control de nuestros contratistas que tenemos vinculados a nuestra operación. Esta resolución la vamos a llevar de la mano junto con los lineamientos y guías técnicas que en su momento el Ministerio de Salud para mediados de marzo de este año sacó enfocados a la industria hotelera y en conjunto con una circular conjunta que sacó el Ministerio de Salud, Trabajo y el Ministerio de Industria y Turismo, Comercio, Industria y Turismo, enfocado también a la industria hotelera. En este sentido, vamos a comenzar con nuestra presentación, haciendo un breve resumen, un breve repaso de lo que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. SARS-CoV hace referencia a infección respiratoria aguda, por sus siglas en inglés, y el COVID-19 es el patógeno que produce la infección respiratoria aguda. ¿Qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Y vamos a pasar a revisar qué son los protocolos de bioseguridad. Muchos de nosotros han escuchado esas dos palabras, protocolos de bioseguridad, pero a ciencia cierta sabemos de qué se trata, qué son, cómo se estructuran, cómo vamos a hacer con nuestras tres múltiples entradas de infección, que son nuestros proveedores y o contratistas, nuestro trabajador directo, nuestros trabajadores directos y nuestros huéspedes, cómo controlarlos, cómo mitigar el riesgo, cómo estructurar un buen protocolo de bioseguridad. Y vamos a pasar a los 4 mantras de los que nos hablan las resoluciones de arriba hacia abajo, que son el lavado de manos, el distanciamiento físico, la desinfección, la desinfección y el cuidado del trabajador. Estos 4 mantras se repiten a nivel transversal en todas las resoluciones que han venido saliendo, en todos los lineamientos técnicos que han venido saliendo, y que es muy importante que nosotros tengamos en mente que esto es lo mínimo que tenemos que implementar a nivel transversal en nuestra organización, hostal, hotel, bueno, lo que nosotros estamos administrando y teniendo actualmente. Después pasamos a una evaluación de riesgos, cómo se debería hacer. Hacemos una sugerencia sobre la aplicación de la NTC 4116,
que ya vamos a explicarles de qué se trata. Hacemos una identificación de momentos de riesgo de contacto y hacemos un análisis de riesgo de exposición según la circular 017 del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Finalmente pasamos a lo que es gestión de la crisis, cómo atenderla, qué hacer cuando encontramos un caso sospechoso, positivo en la organización, cómo hacer o estructurar nuestro plan de comunicaciones y finalmente pasamos a lo que es tal vez una de las cosas más determinantes para no quedarnos solos en todo este proceso, que puede llegar a ser bastante particular y ajeno a nuestro lenguaje común, que es el apoyo de la ARL. Ellos tienen que apoyarnos, ellos tienen unas obligaciones claras, específicas y especiales que tienen que cumplir hacia nosotros y hacia el sistema. No es algo facultativo, no es algo de decisión al arbitrio de la ARL, es que nos tienen que apoyar y ya les vamos a decir en qué temas nos apoyan. Finalmente pasamos a unas recomendaciones finales donde les compartimos algunas bases de datos que nosotros tenemos con las resoluciones que van saliendo para que ustedes lo tengan al día, unos elementos para evaluar si están aplicando o no de manera correcta la resolución 666 y en la página del Fondo de Riesgos Laborales, donde encuentran todos los lineamientos técnicos que van saliendo de manera transversal para todas las operaciones del país y que seguramente nos van a servir para enfocarnos un poco más. Entonces, no siendo más, comencemos a profundidad. ¿Qué es el SARS-CoV-2 o el COVID-19? Como ya nos han venido repitiendo y repitiendo, se trata de un virus que se encontró en China a finales del año pasado y es un virus que es especialmente contagioso. ¿Y qué produce el virus? Causa una infección respiratoria aguda, IRA por COVID-19, IRA es el diminutivo. ¿Qué significa esto? Es muy importante que al margen de toda la definición médica y técnica que se da a esto, nosotros tenemos que hacer un foco especial en lo que está resaltado en amarillo. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se contagia este COVID-19? Porque es a ese foco de transmisión al cual nosotros, en calidad de empleadores, de contratantes, de proveedores, nosotros también, tenemos que hacer un control específico del medio de transmisión de la infección para evitar su dispersión. ¿Cómo se transmite? Se transmite de persona a persona por vía respiratoria, a través de gotas que se secretan del cuerpo por tos o estornudos, o a través de objetos contaminados. Es importante tener en cuenta que de acuerdo con las técnicas científicas se ha identificado que en ciertos objetos inertes, mesas, tablas, escritorios, paredes, closets, lo que ustedes puedan identificar, el virus puede subsistir, entre comillas, hasta 5 días. 5 a 8 días es lo que más o menos las investigaciones han concluido. Lo que quiere decir es que si usted no desinfecta de manera frecuente, la probabilidad de contagio de este virus va a ser exponencialmente mayor, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, tengan esto en mente, tengan esto que está en amarillo en mente, porque sobre eso es sobre lo cual nosotros vamos a comenzar a desarrollar todos nuestros protocolos de bioseguridad y vamos a entender cómo controlar de manera eficiente y eficaz el contagio de este virus. Pasemos a peligro y riesgo. Transversalmente en todos nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de empresa grande, mediana, pequeña, de menos de 10 trabajadores, de más de 20, de 50 trabajadores, tenemos que tener una concepción básica de qué es el peligro y qué es el riesgo. ¿Qué es el peligro? El peligro es una fuente de daño, es algo que me puede ocasionar una herida, un golpe, etcétera, etcétera. Para nuestro caso de COVID-19, el peligro va a ser el COVID-19. Esa es la fuente de daño, el virus, como un riesgo biológico, como una fuente de daño biológica, el virus. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de ese daño. ¿Qué tan probable es
que el COVID-19 se contagie y me produzca una infección respiratoria aguda. Se determina con frecuencia y con constancia y usted establece indicadores en función de sus niveles de riesgo, ¿sí? Muy importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que usted tiene que incorporar en su matriz de seguridad y salud en el trabajo, en su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y tiene que hacer una clasificación exacta de el COVID-19, cuál es el riesgo que le impacta a su organización, por contacto de persona a persona o por contacto con elementos inertes. Volvemos igual a la primera presentación. Pasamos a qué son los protocolos de bioseguridad. Transversalmente, no importa si su operación se trata de construcción, de hotelería, de restaurantes, de transporte, un protocolo es una secuencia detallada de un proceso de una actuación científica, técnica o médica. Eso es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española. O un conjunto de reglas que se establecen en un proceso de comunicación entre dos sistemas. Concretamente para la coyuntura que tenemos actualmente este 2020, el protocolo de bioseguridad es un conjunto de procesos y procedimientos de control, promoción y prevención de contagio por COVID-19 en el lugar de trabajo o en el sitio en el que usted está desempeñando sus funciones o se encuentra actualmente. ¿Qué quiero hacer aquí la acotación? Todos estos protocolos de bioseguridad se están estructurando por parte del Ministerio de Salud. ¿Ello qué implica? Que son protocolos enfocados a atender una necesidad en materia de salud pública, más no necesariamente a atender y solucionar una necesidad en materia de exposición a factor de riesgo ocupacional o laboral. Por eso es que encontramos que a nivel general los protocolos tienden a ser muy macros y en algunos aspectos nos descuidan un poco esta gramática y este lenguaje que a nivel jurídico laboral debemos tener en cuenta. Entonces, cuando usted los va a leer, usted tiene que ponerse en el rol en el cual va a aplicarlos. Me explico. Usted es contratista, usted es cliente, usted es empleador, usted qué parte de esa cadena, de esta triada, incorpora y en función de esa parte usted va a ejercer o el control o va a ejercer el desarrollo o va a ser el sujeto pasivo al cual le apliquen todos estos protocolos de acuerdo con la normatividad y la técnica científica disponible. Para esto, para armar cualquier protocolo a nivel transversal, usted tiene que diferenciar entre proceso y procedimiento. Proceso entendido como el compendio de etapas, eventos o actividades necesarias para obtener un resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El proceso me responde a la pregunta de ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? El procedimiento es el cómo lo hago, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Empanadas. ¿Cómo hago las empanadas? No, selecciono la harina, selecciono la proteína y comienzo a aplicar y a envolver la empanada para llevarla al sartén o al horno correspondiente, etcétera, etcétera. Ese es el procedimiento para hacer un proceso de empanadas. Transversalmente, un proceso puede ser definir actividades de promoción y prevención. ¿Cómo? Realizar actividades de promoción y prevención pueden ser tales como hacer capacitaciones. Dígame cómo hace las capacitaciones, cada cuánto, cuál es el contenido de las capacitaciones, a quién va dirigido, el lugar en donde las van a hacer, el tiempo en el que las van a hacer, etcétera. Retroalimentaciones de mediciones higiénicas puede ser un mecanismo para hacer esas capacitaciones o entrenamientos y reentrenamientos. Esto muy a nivel de ejemplo. Pasamos a la resolución 666. Como les comentaba al inicio, esta resolución fue promulgada el pasado 24 de abril, lo cual nos deja, y por ser su carácter de resolución, nos deja sin piso la circular que nosotros teníamos, nos deja nos deja un poco más abajo, la circular que nosotros teníamos en materia de bioseguridad por parte del Ministerio de Industria y Comercio, y nos deja el lineamiento técnico de bioseguridad que nosotros teníamos proveniente del Ministerio de Salud un poco más abajo. Tenemos que procurar a nivel jurídico legal darle aplicación a esta resolución y una vez le demos aplicación a esta resolución, específicamente definir con estos dos elementos que hoy tenemos cómo vamos a
darle un procedimiento adecuado que nos impacte de manera positiva en nuestra organización. Aquí tengo que hacer un comentario muy puntual. El gobierno nacional ha sido un poco descuidado y un poco ha manejado las cosas muy a lo masivo, muy desordenadamente. Entonces, tenemos unas situaciones antes, tenemos la circular conjunta, tenemos el lineamiento técnico-científico y tenemos la resolución, pero ello no obsta que el día de mañana sigan haciendo más cosas. Nosotros conversando con Cotelco hace unos instantes, sabemos que hay un proyecto de resolución que aplica directamente al sector hotelero que no ha salido, o no lo han firmado, o no lo han promulgado, etcétera, pero que está ahí, esperando. No sabemos qué está esperando, pero está ahí, está esperando. El asunto es que es muy posible que en el transcurso de las próximas semanas y de los próximos días comiencen a salir nuevas normas, como nos ha pasado en el transcurso de estos 2 meses, una nueva avalancha de normas que nos cambien o nos modifiquen el lenguaje que venimos incorporando hasta hoy, por lo cual es muy importante estar actualizados, estar siguiendo las páginas del Ministerio de Salud, estar siguiendo noticias, con eso poder anticiparnos de manera eficiente y eficaz a la expedición de todas estas sanitarias y fitosanitarias que van saliendo de manera continua por parte del Ministerio de Salud. Que es otra cosa muy importante. Desde el 24 de abril, cuando salió el último decreto que amplió la cuarentena hasta el próximo 11 de mayo, el 5/31, si mal no me falla la memoria, se decretó que la vigilancia y el cumplimiento de todos estos protocolos de bioseguridad corresponden a las autoridades locales. Y de hecho ayer se reiteró, conforme anunciaron que la cuarentena se ampliaba hasta el 25 de mayo. ¿Qué implica esto? Que no obstante que usted cumple la norma general, usted tiene que ir a verificar en cada alcaldía y eventualmente en cada gobernación si usted está cumpliendo eficientemente o no con el protocolo de bioseguridad que ellos están exigiendo. Caso Bogotá. Bogotá no ha exigido nada para hoteles, pero para nivel de obra o de construcción de edificaciones exigió unos requisitos tan específicos y tan especiales que prácticamente implicaba hacerle un protocolo de bioseguridad a Bogotá para registrarlo en la página de ellos y esperar que lo aprobaran. Esto puede pasar a nivel transversal, en Cali nos pasó, en Cartagena nos pasó, en Barranquilla nos pasó, en Medellín están obligando a registrar a todo el mundo. Entonces es importante que verifiquemos no solamente la norma general, sino la territorial donde tengamos nuestra operación para darle cumplimiento y no quedarnos a trancas y a muchas haciéndolo. Insisto, son normas de salud pública. Luego, lo que va a venir a hacer el inspector de salud y de salubridad es verificar si usted está cumpliendo con la norma de salud pública. Si no, el inspector lo que puede hacer es hacerle un requerimiento y cerrar la operación de inmediato por el incumplimiento de normas de salubridad, y créanme que el día de hoy es bastante fácil incumplir en razón de tantas cosas que van saliendo. Entonces, comenzamos con nuestros 4 mantras. Lavado de manos, esto lo tenemos supremamente depurado, hay un lineamiento técnico que está en la página del Ministerio de Salud y ya les vamos a dar el link en donde nos dice y nos establece el procedimiento de lavado de manos, que en sí se resume en esta figura, que es extraída de la OMS, que es importante tener en cuenta. El lavado de manos tiene que ser entre 20 y 30 segundos, cada 3 horas al menos, y tiene que registrarse al ingreso y a la salida de la operación, así como cuando usted se está moviendo de manera frecuente al interior de la misma, ¿sí? Si usted está en un puesto fijo, como puede ser el de un administrativo, y se tiene que mover a una impresora a sacar la impresión, va, se mueve, lavado de manos o congela una concentración de más del 70%, que es lo que me dice esta resolución, un gel con una concentración de alcohol de más del 70%, usted se frota las manos, espera que se sequen y comienza a seguir funcionando. Muy importante, ¿por qué? Reiterando lo que dicen las autoridades sanitarias, el lavado de manos y el gel es lo único que matan el virus a nivel dérmico.
¿Aló? ¿Oscar? Hola, ¿qué pasó? No sé, es que a usted también se le trabó la presentación. Y me sacó. Sí, yo no sé, algo pasó, a mí también se me trabó. ¿Hasta dónde llegó usted? ¿Hasta el lado de ¿Hace manos? cuánto se trabó? Yo estaba en distanciamiento físico. Jóvenes, ya están en línea nuevamente. Ok, Claudia, ¿hasta dónde se llegó a ver? ¿Distanciamiento físico? Sí, el distanciamiento físico. Listo, listo. Entonces, ¿ahí estoy en vivo o qué? Sí, doctor Oscar, ya nos encontramos en vivo. Listo, perfecto. Entonces, continuando. Estábamos hablando de temas de pacientes con cáncer, que son los clasificados como vulnerables o con comorbilidades o morbilidades, pacientes inmunoreprimidos o con enfermedades autoinmunes, mujeres en estado de gravidez, personas de más de 60 años y trabajadores que eventualmente convivan con alguna persona de salud que preste un servicio sanitario. ¿Qué sucede con estos trabajadores y por qué tanto recelo con que vuelvan a la operación en función de esta resolución 666? Recordemos que es una resolución en el marco de una emergencia de salud pública, de una emergencia sanitaria, y se ha detectado a nivel científico que estas personas, a pesar de que se puedan contagiar en la misma escala de contagios que el resto de nosotros, al momento de enfermarse, de contraer la infección respiratoria aguda por COVID-19, generan complicaciones mucho más extremas, generan complicaciones que necesitan manejo intrahospitalario y manejo eventualmente en unidad de cuidado intensivo. Razón por la cual el gobierno nacional ha decidido, por regla general, que usted limite el acceso de estas personas al trabajo, ¿sí? O el ingreso de estas personas a su operación. ¿Qué pasa con los huéspedes? ¿Qué pasa con los proveedores que eventualmente puedan llegar a tener esta situación en específico? La resolución 666 nos da una recomendación, nos da una obligación general. No pueden entrar, se tienen que quedar en la casa. Si usted eventualmente tiene una persona, un huésped decretado como vulnerable, esta es una persona que usted tiene que atender de manera específica, extremando medidas de aislamiento y de protección, tanto para ese huésped como para las personas que lo van a atender, ¿sí? Como la norma no está enfocada en atención hotelera, luego no podemos decir que el huésped podría entrar, pero tampoco podemos decir que el huésped no podría entrar, razón por la cual aquí en este punto usted tiene que comunicarse con las entidades de salud y decir, mire, yo tengo un huésped que está identificado funcionalmente como vulnerable, voy a dejarlo entrar, a pagar, bueno, el hospedaje, etcétera. Y vamos a extremar estas medidas que yo tengo dispuestas en el protocolo de bioseguridad. Desde el ingreso hasta la salida es importante monitorizarlo, saber si se ha generado temperatura, si ha generado algún tipo de sintomatología respiratoria para anticiparnos a. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que estas personas no se muevan, lo ideal es que estas personas se queden en la casa. Respecto de nuestros trabajadores, para esta resolución, que es la resolución marco, se tienen que quedar en la casa, es lo que nos enmarca en un marco de asistencia sanitaria, es lo que nos dice la resolución. ¿Qué puede pasar? Y que estamos esperando a que salga la resolución para hoteles. Que en esa resolución se me desmarque la obligación de dejarlos en la casa, como pasa, por ejemplo, con construcción de edificaciones. En la resolución de construcción de edificaciones, usted puede encontrar que el lenguaje cambia y no dice, debe dejarlos en la casa, sino dice, oiga, priorícenlos en la casa. Si no puede priorizarlos en la casa, aquellas personas que tengan estas morbilidades, priorícenlos en trabajo en campo, en su estructura, pero con turnos diferenciales, idealmente aislados del resto de la operación, o sea, medidas especiales a pacientes o personas especiales. Eso es lo que nos procura en la resolución de construcción. Estamos esperando que salga la de hotelería
para que esa misma instrucción ojalá pueda llegar a ser llevada a hotelería y usted pueda hacer una dinamización un poco mejor de su trabajo. Que es una cosa que tiene una crítica muy especial esta resolución. Si ustedes se dan cuenta, todas estas enfermedades son enfermedades que generan mortalidad en Colombia desde hace mucho tiempo. Y el último indicador de mortalidad del DANE para el segundo semestre del 2019 indica que las personas en Colombia están falleciendo por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes y cáncer, casi que en el ranking de las 5 enfermedades que más padecen los colombianos. Entonces usted comienza a decir, venga, esto implica en mi censo poblacional que hay muchas personas que yo no voy a poder traer en la operación, o sea, me están dejando operar, pero sin gente. Situación que en el mediano plazo esto se tiene que corregir porque sencillamente no va a haber cómo, y la solución de esto no es dejarlas en la casa en teletrabajo cuando usted, digamos, es una persona de servicios generales, que ¿cómo va a hacer teletrabajo en la casa? ¿Sí? Pero pues... Oscar, qué pena lo interrumpo, es para ver si de pronto puede compartir la presentación que desde hace un rato nos está viendo en la pantalla. Sí, listo. Me avisa. ¿Listo? Sí, perfecto, ya. Listo. Continúa, Oscar, gracias. Listo, gracias. Listo, entonces pasamos al siguiente mantra, desinfección. ¿Qué nos dice la resolución? Desinfecte los espacios de trabajo o donde haya afluencia de gente con una solución de alcohol del más del 70% de concentración. O si quiere utilizar jabón de uso común, utilice jabón de uso común. O si quiere utilizar productos de desinfección comunes que consigue en cualquier parte, lo puede hacer. ¿Cuál es la recomendación puntual de esto? 1. La desinfección de los sitios de trabajo, de los sitios donde hay personas, de las habitaciones, de las suites, se tiene que hacer por lo menos una vez al día, ¿sí? La resolución indica que para sitios donde hay gran afluencia de personas o afluencia permanente, tiene que hacerlo al menos 2 veces al día, ¿sí? Que el trabajador o el huésped tengan a su disposición alcohol glicerinado o alcohol con una concentración del 70% que les permita hacer una limpieza en seco de las partes que más utilizan, que más tocan, esto con el fin de disminuir el riesgo de contagio, ¿sí? ¿Qué es lo importante en este asunto? 2 cosas. 1, utilice productos estándar, no utilice productos industriales a menos de que por necesidades de la operación usted los necesite. ¿Por qué? Porque los productos industriales a usted le pueden generar un riesgo diferente al biológico. Usted está eliminando el riesgo biológico con un hipoclorito de una concentración altísima del 80, del 70, que son las que utilizan para desinfectar, por ejemplo, salas de emergencia, salas quirúrgicas, pero por otro está generando un riesgo químico, un riesgo de intoxicación aeróbica por la inhalación de esos vapores o de corrosión y acidez por el contacto con la piel. Entonces la recomendación es, mire, el virus se elimina fácilmente con cosas que nosotros o con elementos de aseo que nosotros podemos conseguir en cualquier tienda, en Éxito, en cualquier parte. ¿Sí? Utilice eso, no genere por ser extremista una situación que lejos de salvaguardarme de un riesgo biológico, lo que me está trayendo es un riesgo químico, y lo que vamos a encontrar son personas intoxicadas por inhalar desinfectantes o una combinación de desinfectantes que lo que me están generando es inhalación de cianuro, por ejemplo. Y pues puede ser mucho más complicada la solución que la enfermedad. Finalmente, cuando nosotros detectamos un caso sospechoso o lo confirmamos, lo que nos dice la resolución es, oiga, en este proceso de desinfección, usted tiene que aislar esa área donde se movió esa persona y hacer una desinfección completa, en donde de 5 a 10 minutos no transite absolutamente nadie mientras el producto se seca y se elimina el virus que está en contacto con él. Se puede usar diclorocianuro de sodio, y diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por cada fabricante si usted quiere ser un poco más cuidadoso y delicado con el tema de la desinfección.
Es lo que técnicamente se nos recomienda por parte de la resolución 666. Pasamos al cuarto mantra, que es el cuidado del trabajador, ¿sí? Aquí, ¿qué nos dicen? Suministre EPP. ¿Cuáles son los EPP que se recomiendan? O el EPP que se recomienda de manera transversal. Uso de tapaboca quirúrgico, que es el tapaboca de uso convencional, sin mayor problema. Hay de dos tipos, los lavables y los desechables. Los lavables pueden ser desinfectados de acuerdo y teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. Entonces usted, cuando lo compre, busque un manual de uso, busque qué fabricante lo hizo. Ellos tienen un manual, una ficha técnica de ese producto y revise cómo lo puede lavar y desinfectar. Hay productos que dañan la eficacia de estos tapabocas, como puede ser una concentración muy alta de alcohol, como puede ser una concentración muy alta de cloro, y lo que va a hacer es finalmente tener un producto que no le va a servir si usted no lo desinfecta de manera adecuada. Y los desechables se deberán desechar en unas canecas dispuestas para tal fin. ¿Qué implica todo este protocolo de riesgo biológico? No solamente que usted suministre elementos, que usted haga controles efectivos de la actividad, sino que también disponga de mecanismos eficientes y eficaces para el desecho de material concebido como riesgo biológico, evitando contaminaciones cruzadas. Aquí usted tiene que disponer de canecas y espacios específicos y especiales para disponer todo lo que tenga que ver con pañuelos contaminados, tapabocas, guantes si usted los está utilizando, caretas desechables, etcétera, etcétera. Para que la señora del aseo, con un buen protocolo de bioseguridad, no puede ser con las manos limpias, no puede ser, bueno, deseche esto y se lo ponga a disposición de la entidad que hace la recolección de basuras, identificando claramente que es material por riesgo biológico, y usted tiene que comunicarle a esta entidad cuando recoge, cómo se va a hacer todo ese proceso de desecho y disposición final de estos elementos. Segundo punto, el trabajador debe ser provisto de un tapabocas exclusivo para la salud, para la labor, perdón, y otro para el uso en espacios públicos. ¿Qué sucede? Esto lo dispone la resolución, es porque estamos evitando contaminación cruzada. Entonces, su trabajador tiene que llegar con un implemento de protección de la calle al trabajo y con otro trabajar, ¿sí? O si llega con uno lavable, llega de la calle al trabajo, lo desinfecta y lava. Igualmente para el vestido de calzado y labor. Usted tiene que llegar con una indumentaria de la calle, cambiarse y utilizar otra en el trabajo, ¿sí? Puede ser un overol, puede ser, bueno, cualquier cosa. O mirar la manera de hacer una desinfección efectiva y eficiente de la indumentaria que trae. ¿Qué es muy importante y por qué se hace esto? Porque usted en el transporte público, digamos hablando desde Bogotá, por ejemplo, en Transmilenio usted tiene contacto material con todo el mundo y con todo. Cuando llega de Transmilenio hacia la casa o llega hacia el trabajo, usted lo que está trayendo es del Transmilenio el patógeno para contaminarnos en el trabajo o el patógeno para contaminar a sus familiares. Por eso se recomienda que usted haga un cambio de ropa o una desinfección integral de la ropa que está usando y que viene usando desde la calle cuando entra a su casa o cuando entra al trabajo. E igualmente, cuando sale de su casa al trabajo, utilice otro, y cuando sale del trabajo a su casa, utilice otro. Esto para evitar y controlar el momento y la situación de infección cruzada que usted puede llegar a tener. Tienen que implementar protocolos de etiqueta respiratoria transversal para huéspedes, para proveedores, para trabajadores. ¿Qué es esto? No es más que implementar lo que está aquí en este diagramita que está aquí al lado, en esta imagen. ¿Qué implica? Cubrirse nariz y boca cuando usted tiene un acceso de estornudo o de tos. Si usted tiene alguna sintomatología respiratoria permanente, puede ser rinitis alérgica, puede ser algún estornudo por polvillo, por algún material particulado que le genere especial molestia o a lo cual usted sea especialmente alergénico, utilice tapabocas. Cada vez que usted estornude o tenga un acceso de tos, vaya y lávese las manos o límpieselo con gel
o alcohol glicerinado a una concentración de más del 70%. Todo esto tiene que estar constado en un protocolo de comunicaciones, en un plan de comunicaciones, y tiene que estar en diversas partes de sus sitios de trabajo, en las habitaciones de los huéspedes, en todas partes, disponer de gel permanente, como ya lo había dicho, y de acceso fácil a lavados de manos. Ya de acuerdo con su operación, usted lo establece. Finalmente, para acabar este primer punto, estos primeros 4 mantras que nos establecen transversalmente, la resolución nos dice: implemente y use en su organización lo que se denomina como Corona App. Es una aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud, en donde facilita en tiempo real la recopilación de datos, tanto de personas vulnerables como de personas que han tenido algún acceso sintomático respiratorio de manera reciente. Implica una actualización diaria. Usted puede descargarlo para Android, para Apple, para Huawei, no hay ningún problema. Es muy fácil de usar, y usted lo que le va a decir a la aplicación es: mire, yo puedo llegar a tener tales síntomas, tengo tales situaciones de vulnerabilidad, y la aplicación le puede permitir estructurar o consultar un estatus de movilidad de acuerdo con la normatividad vigente. A hoy es el decreto 593 y la resolución 464, pero pues el día de mañana, como sabemos, puede cambiar. Usted lo que tiene que decir es: venga, yo estoy exceptuado de acuerdo al decreto 593 o de acuerdo a la resolución 564 para mayores de 70 años, porque voy a salir. Y él le va a generar un estatus de movilidad en donde le va a decir si puede salir, ojo, respete protocolos de bioseguridad, o no puede salir. Y hay una tercera opción, que es la amarilla, es: salga pero con precauciones en razón de que usted es un paciente vulnerable o tiene alguna comorbilidad o tiene alguna sintomatología expresa. Esta aplicación nos va a permitir a nosotros, de una manera ya diseñada, poder establecer por trabajador de manera diaria si se puede o no se puede movilizar, si tiene alguna situación de salud precedente o no la tiene, y asimismo la misma autoridad sanitaria en la calle le va a permitir hacerlo. ¿Qué salvedad tenemos en este aspecto? Y es muy importante tenerlo en cuenta. La Corona App no me reemplaza ningún requisito complementario que podamos llegar a tener de manera regional o territorial. Es decir, en Bogotá exigen que su empresa esté registrada en la página que dispuso el distrito de Bogotá, y tiene que tener una autorización específica, y usted tiene que dársela a cada uno de sus trabajadores. Por ejemplo, entonces, al margen de la Corona App, su trabajador debe tener su autorización de movilidad expedida por el empleador, certificando una situación laboral expresa. Pero es una muy buena herramienta para diagnóstico, es una herramienta nacional, y no solamente nos permite a nosotros tener control, sino que todo esto se dispara al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio para que puedan hacer un control transversal de posibles casos sospechosos en el transcurso de toda esta emergencia. Y listo, aquí llegamos a la mitad, Juli. No sé si hay preguntas o qué podemos hacer. Sí, Oscar, muchas gracias a todos por sus preguntas. Básicamente hay dos tipos de preguntas. Uno, frente al tema de los protocolos de seguridad en general. Hay una pregunta muy recurrente, y es, por ejemplo, las empresas hoteleras que tienen su operación a nivel nacional, si es necesario que los protocolos se implementen a cada región, o si es posible que esos protocolos se hagan a nivel nacional. ¿Me escuchan ahí? Sí. Usted puede tener protocolos a nivel nacional, siempre y cuando todas sus actividades sean las mismas en todos los establecimientos de comercio, en todos los hoteles. El asunto es que para que usted pueda operar regionalmente, tiene que registrar los mismos ante la autoridad distrital, municipal o territorial correspondiente, y que esa autoridad se los apruebe. O sea, usted puede, por ejemplo, tener operación en Bogotá, Medellín y Cali, pero resulta que Bogotá le va a aprobar una cosa, Medellín le va a aprobar otra cosa y Cali le va a aprobar otra cosa. En Bogotá puede operar si la aprueban, sí, pero si en Medellín no le aprueban, a pesar de que sea el mismo protocolo que pasó en Bogotá, no puede operar. Por eso es que aquí tenemos que estar evaluando y mirando qué requisitos formales nos pide la autoridad territorial
para poder operar. Territorial es municipios, territoriales departamentos, territoriales ciudades, territoriales pueblos, lo que sea. Tiene que revisar con la autoridad si le piden algo y qué le están pidiendo para que usted pueda operar. En muchos casos, para las excepciones que estaban antes del 27 de abril, no se está pidiendo nada. Hablo por el tema de Bogotá hasta el día de hoy, hablo por el tema de Cali hasta el día de hoy, hablo por Ibagué, no se está pidiendo nada. Hay otras ciudades en donde sí están pidiendo, como lo son Medellín, que pide absolutamente todo para todas las personas o todas las actividades que están exentas. Entonces tenemos que hacer una revisión de qué nos exige territorialmente cada uno. No es que el protocolo me vaya a cambiar en función del territorio, es que hay requisitos formales que me cambian en función del territorio. Por ponerles un ejemplo, Ricaurte estaba pidiendo esta semana que cada trabajador que fuera a ingresar a una operación tenía que tener un certificado médico. Y eso no lo piden en ninguna parte, no está en ninguna resolución, es algo propio de Ricaurte. Luego tenemos que revisar qué nos pide cada lado para saber si sí o si no, o qué tenemos que hacer. Listo. Esta siguiente pregunta es, en algunas regiones los hoteles van a volver a reabrir su operación para clientes corporativos, dependiendo de si estos sectores están habilitados para trabajar. La pregunta es si el hotel puede abrir hasta que se tengan si ya pueden hacer la operación hasta que los protocolos específicos los emita el gobierno frente a las resoluciones de apertura de hoteles. Sí, ya podemos, teniendo en cuenta como base la resolución 666. O sea, no necesitamos, hoy en día tenemos una actividad que está exenta por regla general, y la resolución que nos aplica es la marco, la 666, junto con los lineamientos técnicos, que son el que salió el lineamiento técnico para manejo de aislamiento en hotel, que salió por parte del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud el pasado 21 de marzo, y la circular conjunta 012 del 12 de marzo, casualmente, del Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio. Entonces usted tiene que estructurar su protocolo con la resolución 666 y, digamos, haciéndole una extensión con estas dos normas específicas para el sector hotelero. Y de resto, pues podríamos operar si territorialmente nos lo permiten. Insisto, es importante revisar territorialmente si sí o si no. Listo. Oscar, ¿qué autoridades administrativas son las competentes para verificar el cumplimiento de los protocolos? Y si ellas llegan a identificar estos incumplimientos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias legales de ellos? Las autoridades competentes para revisar estos protocolos son las alcaldías o quien ellas designen. Entonces, tenemos esencialmente que son las secretarías de salud las que están haciendo las revisiones de cada uno de estos protocolos y las que eventualmente van a designar funcionarios como agentes oficiosos para hacer la inspección en campo. ¿Cuáles son las consecuencias? Transversalmente no hay una que provenga del Ministerio de Salud, pero sí podemos establecerles que se tratan de normas de carácter de salud pública. Entonces, como son normas sanitarias y en atención a disposiciones sanitarias específicas para mitigar la expansión de esto, usted puede tener dos clases de consecuencias. Sanciones de tipo administrativo que van desde multas hasta cierres provisionales o permanentes de la operación y compulsar copias a nivel de Fiscalía General de la Nación para que inicie toda la investigación criminal por cuenta del incumplimiento de normas sanitarias, y esto tiene sanciones penales que van hasta, si la memoria no me falla, hasta 8 años de prisión, pues ya después de que pase esto a un respectivo juicio, etcétera, etcétera. Listo. Y esta última pregunta es relacionada como tal frente a los síntomas de una persona que pueda verse afectada con el COVID. ¿Cuáles serían esas recomendaciones cuando se detecta que, por ejemplo, un trabajador o colaborador del hotel específicamente tiene estos síntomas? Uno, usted tiene que aislarlo. Si usted detecta que una persona que no tenía ningún tipo de sintomatología respiratoria ni nada, comienza a generar síntomas, aíslelo en una parte especial que el hotel tiene que disponer para tal fin y
de aviso a las autoridades sanitarias. Autoridades sanitarias, entiéndase, EPS, ARL y Secretaría de Salud del sitio en el que se encuentre. Esto lo vamos a hablar más adelante, pero el asunto es que una vez de aviso, las autoridades sanitarias le recomendarán los pasos a seguir, que usualmente es enviarlo a una IPS a que se practique el examen y aislarlo hasta 14 días en su sitio de domicilio, en su casa, en el sitio donde viva, para evitar un contagio esperando el resultado. Una vez usted tenga el resultado negativo, puede traerlo a la operación y si tiene el resultado positivo, tiene que esperar a que pues, la enfermedad pase su ciclo normal de expansión en el organismo y se vuelva a tomar otra prueba. ¿Por qué? Porque se ha detectado que hay casos de reincidencia en la enfermedad, lo cual puede implicar necesariamente que la persona, pasados estos 14 días, no se recupera al 100%, sino que por el contrario, siga enferma. Razón por la cual usted tiene que volver a tomarse un segundo examen para constatar que ya se recuperó y que es negativo y ahí sí puede regresar a la operación. Listo, Oscar. Y esta última es, ¿cada cuánto resulta necesario dar la provisión de los suministros de EPP frente al cuidado del trabajador? Depende del EPP que esté suministrando. Si el EPP es reutilizable, es lavable, por ejemplo en el caso de tapabocas, pues usted tiene que darlos en función de la recomendación técnica, de la ficha técnica de uso de ese EPP. Si el EPP dice, no, usted puede utilizarlo usualmente por un periodo de un mes, estos lavables son por un mes usualmente, entonces al cabo del mes tiene que darlos. Si usted tiene que son desechables, estos con el primer uso, para la caneca y póngase otro. Depende del EPP y depende de su condición particular de riesgo con la cual usted tiene que suministrar estos tapabocas. Si usted está suministrando guantes, que no es lo ideal, salvo para trabajadores o trabajadoras de servicios generales, con los guantes, depende del guante y de la desinfección del guante. Usualmente el guante aguanta un mes, pero revise la ficha técnica del proveedor de esos guantes. Si le dicen, no, un mes, mire que está la ficha técnica, tiene que lavarlo y desinfectarlo, perfecto. Si no, si son desechables, como los guantes quirúrgicos, con el primer uso, se desechan y los bota. Así con las caretas y con los demás implementos que usted suministre. Listo, Oscar, por el momento son estas preguntas generales y pues ya el momento de la presentación hablaremos ya de particularmente frente al tema hotelero, entonces le cedo la palabra. Listo. Perfecto. Entonces, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? No, en este momento no. Ya, un segundito. Listo. Entonces, continuando con la charla, ya una vez teniendo en cuenta y teniendo claro qué es un protocolo de bioseguridad, cuáles son los 4 mantras que nosotros tenemos que tener en la mente transversalmente para armarlo, tenemos que hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Determinar qué puntos, qué circunstancias específicas y especiales implican o pueden llevar a una contaminación. Para el caso concreto, esta evaluación de riesgos, este procedimiento de evaluación de riesgos puede ser o muy complicado o bastante sencillo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchas metodologías a nivel nacional e internacional. NIOSH tiene una, OSHA tiene otra. Si usted se va al Instituto Europeo de Riesgos Laborales, tiene otra. Si usted se va a Inglaterra, tienen otra. Para Colombia, nosotros tenemos una norma técnica, la norma técnica colombiana 4116. Es una norma que se hizo en conjunto con ICONTEC desde el año 2002 y que hace exactamente eso, hace una evaluación de riesgos por un procedimiento que se llama metodología de análisis de tareas críticas. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted puede encontrarla en Google, muy fácil, la puede descargar, puede leerla, no es larga y puede operativizar esto. A muy grosso modo, usted lo que hace es seleccionar un cargo,
realizar un inventario de tareas que ese cargo o ocupación tienen que realizar, o que ese cliente huésped, los sitios por donde se tienen que mover que impliquen contacto con personas o contacto con elementos que eventualmente pueden estar contaminados. Una vez seleccione, haga ese inventario de tareas, seleccione esas tareas críticas en función de la definición de COVID. ¿Cómo se contagia? Personas y por contacto entre elementos inertes potencialmente contagiados. Y una vez seleccionada esa tarea, proceda a dividirla en pasos, hacer como su diagrama de flujo de cómo está funcionando, qué se tiene que hacer dentro de esa tarea para que se lleve a cabo. Identifique los puntos calientes de exposición. ¿Dónde puede este trabajador, este huésped, este proveedor contagiarse o contagiarme? E implemente un plan de barreras. Bueno, ¿qué medio de control voy a establecer aquí? No, mire, cuando estoy llevando al huésped a la habitación, al domicilio donde se va a quedar, ahí la interacción puede ser de menos de 2 metros. Entonces, démosle al huésped mascarilla, mi trabajador tiene mascarilla y tiene, no sé, un protector desechable en su indumentaria, en su cuerpo, junto con un protector de saliva, una careta. Y conforme lo va llevando, le abre la habitación, se regresa y ahí se desinfecta completamente, desecha lo desechable y vuelve a utilizar otro. Digamos, ese puede ser un medio de control, usted ya lo establecerá en conjunto con su ARL, lo parametriza y comienza a hacer vigilancia del mismo. Ciclo PHBA, planear, verificar y actuar. Muy parecido, y así de esta manera, ocupación, cargo por cargo y tarea crítica, no todas las tareas, la tarea crítica, la que me genera contagio, la voy a tener controlada en función de esta metodología. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta para realizarlo? Digamos que unas recomendaciones muy generales. Puntos de aglomeración de personas, es ahí donde se me dispersa el virus, tales como donde se transportan o donde esperan el transporte, comedores y sitios de descanso, puntos de pago de mensajería, puntos de registro de ingreso y egreso, cajeros electrónicos, baños. Estos son puntos calientes, estos son puntos críticos a los cuales usted tiene que hacerles una intervención o de manera más frecuente en su desinfección o permitiendo que no haya personas de manera continua en ese sitio. Máximo 10 personas a una distancia, al menos de 1 metro de distancia entre una y otra, con su protocolo de seguridad, con todo lo que usted tenga que implementar. Contacto con personas o elementos. Usted aquí tiene que identificar qué personas están relacionadas con el cargo que se desempeña funcionalmente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la recepcionista y el señor que lleva las maletas o la señora que lleva las maletas a la habitación del huésped. Usted tiene que identificar qué personas y qué relacionamientos tiene. ¿Por qué? Porque si hay un contagio de alguna de ellas, usted tiene que inmovilizar a esa cadena de relación. Tiene que mandarlas a aislamiento preventivo y esperar el resultado de cada una de ellas. Luego es muy importante que nosotros tengamos identificados esos contactos. Con eso, en vez de limitar o restringir toda la operación del hotel, usted lo que va a hacer es limitar o restringir una sección, la sección que se detectó con contagio. Idealmente que las mismas personas siempre se relacionen entre ellas, no se relacionen en su trabajo con nadie diferente, ¿sí? Y así usted puede hacer un control muy específico de lo que tiene. Identificar personas ajenas a sus funciones propias. Los huéspedes, ¿qué personas tienen acceso directo al huésped, contacto de menos de 2 metros? Y ahí con esas personas usted tiene que implementar un protocolo, una restricción mucho más fuerte, evitando contagio. Y el uso provisional de herramientas de trabajo. Videobin, impresoras, elementos de papelería, esferos, proyectores, computadores portátiles, etcétera, etcétera. Si usted identifica todo eso, puede hacer un control sobre ese elemento garantizando que cada vez que se vaya a usar se desinfecte, cada vez que se vaya a depositar en su sitio en su espacio correspondiente se desinfecte, y con eso usted puede evitar un contagio por estos elementos.
esos digamos son que son los factores funcionales a considerar. Los invito a que consulten la norma técnica colombiana 4116, NTC 4116, disponible de manera gratuita en internet. ¿Listo? Una vez usted tenga clasificados todas estas tareas, todos estos cargos, la circular 017 del Ministerio de Trabajo nos está diciendo que usted tiene que clasificar su actividad o sus cargos en riesgos por exposición. ¿Por qué? Porque en función del riesgo de exposición, la ARL tiene una intervención un poco más allá, como es el suministro de EPPs, y usted tiene que implementar unos controles más exigentes en función de los mismos. Entonces, aquí hay tres: directa, indirecta e intermedia. La directa, esencialmente personal de la salud o personal que tenga contacto con personal de la salud, tales como vigilantes o empresas o personas del aseo. Nosotros, si vamos a hospedar personal de la salud, es muy posible que tengamos un riesgo de exposición directa. Si lo tenemos y lo clasificamos así, la ARL nos tiene que apoyar con el suministro de algunos EPPs específicos para riesgo biológico a nuestros trabajadores. Entonces, mucho cuidado. No es solo el personal de la salud, es todo el que tenga contacto con una persona sospechosa o confirmada de contagio. Y como el virus se transporta por las prendas de vestir, por los mismos trabajadores de la salud, si usted tiene o hospeda preferentemente este tipo de personal, eventualmente puede estar en este riesgo de exposición. ¿Cómo lo clasifico y quién me ayuda? La ARL. Si la ARL le dice que no es directa, sino indirecta, perfecto. Si usted tiene dudas, consulte a la Secretaría Seccional de Salud correspondiente. Exposición indirecta. Aquellos casos cuyo trabajo implica un contacto con individuos clasificados como sospechosos. Es una exposición netamente incidental. Puede ser el caso de los servicios generales, puede ser el caso de los servicios de transporte. Aquí creo que podemos estar nosotros. En ese caso, nuestro control no tiene que ser tan especial y específico como los de la exposición directa, sino tiene que ser un control más bien suave, elementos de protección personal, desinfecciones, como lo marca la resolución 666. Riesgo de exposición intermedia. Son aquellos trabajadores que pudieron eventualmente tener exposición o contacto con un caso sospechoso en un ambiente laboral en el cual se genere transmisión de una persona a otra por estrecha cercanía. Podemos estar en exposición indirecta o en exposición intermedia, con unos controles muy relacionados con las actividades, siempre y cuando no le suministremos hospedaje directo a personal de la salud, caso en el cual podemos estar en un riesgo de exposición directa. Evaluarlo con las secretarías de salud, evaluarlo con la ARL antes de, porque implica un mayor riesgo para nuestros trabajadores y para nuestra operación, y eventualmente, ¿por qué no?, un mayor costo operativo y administrativo. Gestión de la crisis. Lo que me preguntaban ahorita, que lo contesté a muy grosso modo. Usted, cuando tiene un caso sospechoso, tiene que comunicarle y tiene que establecerlo, protocolarizarlo en un documento y en un plan de comunicaciones, comunicarle a su jefe directo de las sintomatologías que está usando. Lo deberán aislar en un sitio específico y especial para los pacientes eventualmente sospechosos y dar aviso a las autoridades sanitarias correspondientes. Eventualmente la EPS o la entidad sanitaria ordenará su traslado por ambulancia, no transporte público o con un transporte especial, etcétera, a un sitio donde le tomen la prueba y aísle en este caso sospechoso en su domicilio hasta que usted pueda tener confirmación negativa o positiva, o hasta que pasen los 14 días, lo que primero ocurra de aislamiento preventivo. Si estas personas tienen contacto con un caso sospechoso confirmado, también la recomendación, la obligación esta es en aislar de manera inmediata, evitando en el interregno de tiempo que demora la confirmación y el establecimiento de la enfermedad hasta el tiempo que demora entre la sintomatología de la enfermedad hasta el diagnóstico efectivo, usted tiene que mantener a esa persona aislada.
en la casa. ¿Qué herramientas laborales hay en esos casos? Mire, usted puede disponer de licencias remuneradas con compensación de tiempo posterior, enviarlo a una licencia no remunerada, pero implica pacto expreso, reconocerle unas vacaciones anticipadas para mientras pasa todo este tiempo, y lo mejor para estos casos es que la persona se incapacite. Si está incapacitada, pues el que nos va a cubrir ese gasto, por lo menos el equivalente al 66% del salario, va a ser la EPS, y eventualmente, si se clasifica como laboral, la ARL. Una vez se detecte el caso, usted deberá limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente todas estas sitios donde estuvo esta persona relacionada, aislarlos por unos 10 a 15 minutos después de la limpieza, impidiendo que haya accesos de personas y para garantizar la desinfección eficiente. ¿Qué pasa con los huéspedes? Con los huéspedes, usted lo que tiene que hacer es darle aviso a las autoridades sanitarias correspondientes y propender porque le vayan a realizar un tamizaje por PCR, que es la prueba de diagnóstico para COVID-19. Si esto no ocurre, si le dicen no podemos enviarle a nadie, por favor, dispóngalo, trasládelo, remítalo a tal institución, oficiarle al huésped para que se traslade con toda su protección personal correspondiente, caretas, mascarillas, bueno, lo que se tenga para el huésped, y vaya y se haga el examen. Entre tanto, ese huésped tiene que estar, solamente puede salir de la habitación para cosas específicas y especiales, cosas de riesgo mayor, cosas de caso fortuito. No puede estar en las zonas comunes del hotel ni nada por el estilo, no puede recibir visitas, los alimentos y lo que se le lleve al huésped tiene que dejársele pues a una distancia considerable, garantizando su no contacto, y cuando el huésped lo devuelva tienen que ser desinfectadas de manera independiente, garantizando asepsia entre los elementos que él usa versus los que usan los demás. Esto es lo que recomienda esencialmente la circular 012 y el lineamiento técnico para huéspedes que sacó el Ministerio de Salud. Insisto, esto puede cambiarme conforme salga la resolución. Esperemos que sea en un mediano y corto plazo, porque pues realmente yo tengo el borrador de esto, desde la firma tenemos el borrador de esto desde hace unas 2 semanas. Plan de comunicaciones. Se debe desarrollar un acuerdo plan de comunicaciones que sea ágil y eficiente, cuyo objetivo principal es informar a los trabajadores de los diferentes protocolos de bioseguridad, los trabajadores y huéspedes, para nuestro caso puntual, huéspedes y proveedores, diferentes protocolos de bioseguridad con ocasión de COVID-19, estar en carteleras, estar en videos de YouTube, que el huésped los vea, que entienda, igual que el proveedor, que su trabajador también. Informar de situaciones de contagio o sospechas de contagio, siempre respetando el derecho a la intimidad y la confidencialidad. Con esto usted lo que tiene que hacer es estructurar un plan de comunicaciones en donde por correo electrónico, por carteleras, por televisores, como usted le tenga más fácil, informe de manera rápida y ágil. Mire, se detectó un caso de contagio en el turno tal. Listo, se está implementando todo el protocolo de bioseguridad para tal fin. Se detectó un caso de contagio en el área de trabajo tal. Así, no identificando personas ni nada específico, sino situaciones de contagio en un área, en un grupo de trabajo específico para que las personas sepan. Medidas de autocuidado tanto en casa como en transporte y posterior a la operación. Estar comunicándolos, capacitándolos, en esto la ARL nos va a apoyar muchísimo. Y medidas de comunicación a las autoridades sanitarias del lugar donde está la operación de la empresa. Entonces, usted detecta un caso, usted ya tiene que tener identificado el contacto que tiene con la EPS, el contacto que tiene con la ARL, el contacto que tiene con la Secretaría de Salud. A quién llamar, a quién mandarle el correo, a dónde direccionar el trabajador. Todo esto lo tienen que tener previamente identificado y estructurado en el plan de comunicaciones. Responsabilidades de las ARL. Estas son transversales.
Nos tienen que ayudar con la asesoría de la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer controles operacionales necesarios al inicio de la actividad laboral. ¿Qué es esto? Análisis de tareas críticas. Ellos nos tienen que ayudar con todo ese diseño. No estamos solos. Disponer de un equipo técnico responsable para orientar a las empresas afiliadas en la gestión de la exposición por COVID-19. Suministrar asistencia técnica en la vigilancia de los trabajadores expuestos a riesgo laboral por COVID-19. Aquí es cuando les digo que si ustedes están clasificados como riesgo por exposición directa, intermedia o indirecta, la ARL tiene que apoyarlos en esa clasificación y en esa vigilancia epidemiológica, tanto de sintomatología respiratoria como de los trabajadores que son vulnerables. Tiene que orientarme o capacitarme a nosotros los empleadores, a los contratantes, a los contratistas, a los dependientes. Tienen que ayudarme también con el tema de cómo voy a hacer con los huéspedes, cómo les voy a comunicar, qué tengo que tener, qué medidas especiales tengo que tener en cada una de las habitaciones, qué tengo que sacar, qué tengo que poner, etcétera, etcétera. Y responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de la empresa referentes al control de riesgo laboral por COVID-19. Si la ARL no lo está haciendo, queja y copia al Ministerio de Trabajo y al Ministerio y a la Superintendencia Nacional de Salud. Y también remitimos una solicitud expresa a la Secretaría de Salud correspondiente del área donde nos encontremos, porque esto es un tema de salud pública, no solamente de riesgos laborales, sino de salud pública. Si la ARL no cumple, será susceptible a la sanción que haya para tal fin a las ARLs provenientes del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. Son sanciones bastante cuantiosas a nivel económico y pues realmente si algo llega a ocurrir en la operación y nosotros no tuvimos respuesta de la ARL ni de las autoridades de salud, pues funcionalmente tendremos un argumento para señalarles a la entidad de inspección, a la entidad reguladora, diciendo que funcionalmente nos dejaron solos en este tema y que se hizo todo lo que estaba en nuestras manos para realizarse. Conclusiones y recomendaciones. Entonces, aquí un breve review. Se debe establecer un censo de los trabajadores y de los huéspedes que ingresan para identificar condiciones de salud, convivencia con personas eventualmente vulnerables y medios de movilidad al ingresar a la operación. Frente al regreso de los trabajadores, el protocolo deberá desarrollar plan de movilidad que procure el menor contacto y aglomeración entre trabajadores, esquema de turnos para mitigar el contagio por contacto, protocolos de desinfección y etiqueta respiratoria que ya los vimos, protocolo de disposición de desechos biológicos, protocolos de ingreso y egreso, área estéril donde se aíslen los casos sospechosos, atención de la crisis y plan de comunicaciones. Está como la lista de chequeo que ustedes tienen que tener. Importante, todas las medidas de bioseguridad por COVID-19 tienen que estar acopladas a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Meterlas en nuestra matriz de identificación y peligros, meterlas dentro de nuestra matriz legal y hacer un control con el ciclo PHBA de todo esto que vamos detectando. Implemente y desarrolle medidas de bioseguridad en compañía de la ARL. La ARL es un aliado estratégico y fundamental en todo este proceso. No es accesorio, es principal. Las disposiciones de bioseguridad aplican tanto a personal directo, indirecto, tercerizado, con cualquier vinculación contractual, proveedores y clientes. Todos tenemos que estar alineados en el protocolo de bioseguridad que estamos en nuestra organización. Ninguno me puede decir, yo no lo cumplo. No, venga, todos tenemos que cumplirlo porque este fue el que me aprobaron y con este es con el que yo me voy a defender en caso de un contagio o una contaminación. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Nosotros estamos armando una base de datos en donde vamos incorporando las resoluciones que van saliendo. Al momento tenemos resoluciones que están en la página del Ministerio de Salud y que ya fueron aprobadas. Son 8 resoluciones, dentro de las que se encuentran transporte, manufactura, juegos de suerte y azar, infraestructura de transporte, construcción de edificaciones, el sector caficultor, agua potable y la general, que es el 666. Esperamos en el transcurso de la semana tener lo que tiene que ver con hotelería y turismo, tener papelerías, tener algo específico para restaurantes, que no lo hay,
y poder alimentarlo un poco más, pero pues ya depende del gobierno nacional. Igual esta base de datos es de acceso público. Si ustedes quieren acceder a esta, pueden acceder y aquí van a encontrar fácilmente todas las resoluciones de las que vamos teniendo noticia. Adicionalmente tenemos una lista de chequeo con la resolución 666. Es muy sencilla, son 89 puntos en donde usted va a clasificar el cumple, no cumple para cada uno de ellos, así de manera consecutiva. Todos son obligatorios, evidentemente, todos los tenemos que cumplir, entonces creo que es una herramienta muy importante para que ustedes puedan hacer uso de ella, totalmente gratuita, no tiene ningún costo ni absolutamente nada. Y finalmente, este link nos va a remitir al Fondo de Riesgos Laborales, específicamente, si me cargara, a todo lo que tiene que ver con los lineamientos que han venido saliendo por COVID. Aquí vamos a encontrar las orientaciones y los lineamientos generales y técnicos para las actividades que ya hayan salido. Está hotelería y turismo, están restaurantes, alimentos y farmacia, para que ustedes vayan alimentándose y puedan tener un acceso puntual de qué es lo que necesitan para lo que vayan a hacer. Hay hoteles que brindan servicio de restaurante también. Luego aquí pueden encontrar la guía técnica del Ministerio de Salud que les va a decir, el restaurante lo tienen que manipular, el servicio de domicilios tiene que ser, ¿sí? Y van saliendo todos los días cositas para que tengan un fácil acceso a las mismas. Y listo, ¿no? Esto es todo lo que les tenía que decir por hoy, ¿no? Quedo muy atento y quedamos atentos a lo que lleguen a necesitar al respecto. Listo, Oscar, cerramos con esta ronda de preguntas, unas preguntas, unas prácticas, otras ya un tema más que todo como judiciales y litigiosas. Empiezo con las prácticas. ¿Cuáles, Oscar, serían las recomendaciones para aquellos trabajadores que han tenido antecedentes médicos y que son considerados como de alto riesgo de contagio de la enfermedad? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo que nos enmarca la resolución 666 es déjelos en la casa. Funcionalmente para la operatividad, si eventualmente no los puede traer o si de pronto la resolución del sector hotelero nos dice tráigalo, usted tiene que priorizarlo, es decir, con turnos preferentes y con medidas de seguridad preferentes, tales como si el trabajador, por ejemplo, estaba en un cargo de recepción, no lo mande a un cargo de recepción, sino lo mándelo a un archivo en donde va a estar solo y no va a tener un riesgo por contagio con las demás personas. Si está en un turno pico, mándelo a un turno no pico de trabajo, de flujo, de movilidad, para que pueda proteger la salud de ellos. Actualmente lo que nos dice la resolución 666 es déjelo en casa y póngalo a hacer teletrabajo. Eso en el 100% de los casos no va a ser posible. Si no lo puede hacer y quiere asumir un cierto riesgo, priorícelo con condiciones de prevención y control específicas y especiales para esos casos. Perfecto. ¿Se podrían considerar población a exposición directa aquellos trabajadores que viven con familiares que prestan servicios de salud como enfermeras, médicos y... Esos son trabajadores vulnerables, no con riesgo de exposición directa. Los riesgos de exposición son en función del trabajo personal de cada una de esas personas. Esos trabajadores que tienen o conviven con personal de la salud son trabajadores vulnerables. Para el caso específico de ellos, que pueden contagiarse porque están expuestos en la casa a un factor directo que son sus parientes que trabajan en la salud. En ese sentido, el control es en la casa y por eso se tienen que quedar allá, no en el trabajo. ¿Sí? En el trabajo el control será en el momento en que el patógeno llegue yo a tener un contacto directo en el trabajo con el patógeno. Puede ser con la persona de la salud en el trabajo, como lo es, por ejemplo, tenerlo en el hotel, atender a personas que vengan de centros hospitalarios de atención en COVID en el hotel. Eso sí me puede generar a mí un riesgo de exposición laboral directa a COVID-19.
En el caso de empleadas embarazadas, ¿se podrían prestar servicios bajo cuidados específicos o cuál sería la recomendación frente a Dejarlas este en la caso? casa. Las mujeres embarazadas están clasificadas como personas vulnerables. La recomendación de la resolución 666 es déjelas en la casa con trabajo, con teletrabajo. Si no puede, insisto, asumiendo un riesgo, porque la resolución no da esa posibilidad de manera general, es tráigalas con medidas especiales de aislamiento por turnos y por turnos específicos y especiales que impliquen no contacto en horas pico. Idealmente que no tengan que tomar transporte público, no sé, bicicleta o caminando, bueno, dependiendo de cómo tenga la facilidad de cada una de ellas. Pero la recomendación de la resolución 666 es trabajo en casa y así lo dice la resolución de manera muy clara. Esperamos, e insisto, desde hace más de 2 semanas, que salga la resolución para el sector hotelero en donde nos desmarque esa obligación de tenerla en trabajo en casa y podamos traerla a la operación con condiciones, pero al momento eso no existe. Perfecto. ¿Los hoteles deberían dar provisión de tapabocas a los colaboradores cuando van a hacer el traslado a su casa? Idealmente sí. Insisto, estos son normas de salud pública, no son normas laborales. Luego, en estas normas de salud pública se diluye un poquito la frontera entre movilidad casa-trabajo y movilidad trabajo-casa. Idealmente que que usted le dé una dotación de tapabocas al trabajador, en donde unos son para movilizarse en la calle y otros son para movilizarse en el trabajo. Lo mejor son los lavables, que usted por lo menos da 2 tapabocas al mes, en donde desinfecta el que utiliza en la calle y desinfecta el que utiliza en el trabajo. Y ya, porque con los desechables, pues no sé, no creo que le dé el abasto para darle un cargamento de desechables mensualmente a cada trabajador y al huésped que le va a entrar. Listo. En el caso particular de los hoteles, ¿cómo debería hacerse el manejo de protocolos de seguridad frente a los proveedores? Es un manejo igual que genérico. Evite contactos y que la misma persona que va a atender proveedores, que sea una misma persona la que atiende proveedores. No pueden ser varias personas. Tiene que haber un área en donde usted los reciba exclusivamente y donde haga un proceso de desinfección eficiente del material que le están proveyendo, bien sea papelería, bien sea alimentos, bien sea insumos para las habitaciones, etcétera, etcétera. Usted tiene que tener un área estéril donde solamente haya un trabajador que reciba esos proveedores, que tenga contacto documental de recibo, de acuse de recibido, y donde se garantice la desinfección de todos estos materiales al momento de entrar a áreas limpias y áreas de trabajo un poco más internas en el hotel. Lo que entra tiene que estar desinfectado. Si no está desinfectado, debe esperar un tiempo o no entrar a la operación porque puede ser un material que puede contaminar de manera cruzada a todos los demás trabajadores con los que se tenga contacto. Perfecto. En el caso de los elementos desechables EPP, ¿cómo debería hacerse este manejo? Si se deben manejar como residuos peligrosos, como en el caso de cuchillas o jeringas, o cómo debe hacerse este tema. Sí, en el caso de los EPPs, guantes, que usted no le esté suministrando guantes para riesgo químico, sino para manejo biológico, que usted esté suministrando caretas, que usted esté suministrando tapabocas desechables, todos estos son manejos de riesgo biológico que tienen que estar en una caneca roja identificada con el logo de riesgo biológico y que tiene que ser en su disposición final recogidos por la empresa correspondiente para tal fin o dispuestos en un lugar específico. Y usted tiene que también tener, como lo comentamos en el transcurso de la presentación, tiene que tener todo su protocolo para que el personal de aseo general haga una recolección salubre y sanitaria de ese riesgo, evitando un contacto y un contagio cruzado por eso. Todos esos materiales que se suministran con ocasión de esta contingencia, EPPs, son de riesgo biológico y tienen que manipularlos como si se manipulara una jeringa, más o menos.
Listo, Oscar. Y estas dos últimas preguntas ya vienen un poco de temas judiciales a futuro, que si bien pues ningún juez ha emitido ningún pronunciamiento frente al respecto, en su opinión como experto, ¿cómo se puede catalogar si un trabajador se contagia de COVID, pero no se tiene claridad en dónde, si es una enfermedad de origen laboral o una enfermedad de origen común? ¿Cómo se podría determinar esto para mitigar riesgos a futuros litigiosos? El riesgo de litigio siempre va a estar y Julián ahí lo sabe, porque él se dedica a eso. El asunto es, cuando usted tiene un contagio, usted tiene que primero hacer la investigación de enfermedad y reportar en función de esa investigación si el contagio se dio por una fuente de trabajo o se dio por una fuente externa al trabajo. ¿Cómo puede identificarlo? Si es por una fuente de trabajo, alguien en el trabajo tiene que estar contaminado, o bien sea por un familiar o por sí mismo en el transporte. Y si esa persona contaminó, digamos, a su compañero de trabajo, esa es una contaminación en el trabajo. Si usted tiene todos los protocolos de bioseguridad y de contención y promoción y prevención, usted no va a ser susceptible a una indemnización por culpa patronal porque usted no le asistió culpa. Usted realmente hizo todo lo posible por mitigar un riesgo que no se puede eliminar, ¿sí? Pero si, por el contrario, usted no hace censos, usted no tiene un buen protocolo de bioseguridad, usted no tiene identificadas las personas con las que tiene contacto cada una de las personas, cada uno de sus trabajadores, usted no suministra EPPs y hay un contagio, la ARL en una investigación va a decir, oiga, sí, aquí hay un contagio, usted no hizo nada, ahí le asiste culpa patronal y podrá ser demandado y eventualmente condenado a la indemnización plena de los perjuicios que le ocasionó a ese trabajador. Esto sin mencionar de las sanciones de tipo administrativo que le pueden imponer el Ministerio de Trabajo y hoy en día, con ocasión a esta coyuntura, el Ministerio de Salud, como lo son sanciones administrativas pecuniarias que van hasta los 5.000 salarios mínimos por evento, hasta el cierre preventivo o permanente de la operación según sea la graduación y la gravedad de cada caso. Es decir, Oscar, en términos generales, para que nuestros asistentes mitiguen riesgos, estos riesgos de litigios futuros, lo ideal sería que dentro de esa matriz se establezca específicamente todos estos pasos que usted nos recomienda en la presentación y que en dado caso de reclamación administrativa o judicial se llegue a demostrar que efectivamente se cumplieron con todas las responsabilidades objetivas del... Sí, en efecto, tiene que hacer y desarrollar un protocolo de bioseguridad muy eficiente y muy eficaz y siempre acompañado de la ARL. Aquí la ARL va a ser nuestro escudo de defensa de cara hacia un mañana, en donde la ARL nos tiene que decir si está bien o está mal. Idealmente, si lo hacemos todo con esta entidad, pues el argumento de ellos el día de mañana no puede decir, no, estuvo mal y yo no le dije nada. En este evento, Oscar, podría aclarar un poco el tema de las funciones de la ARL frente al tema del COVID, de pronto ser un poco como más específico de esas funciones que cumplen las ARLs y qué les corresponde a ellos y qué le correspondería como tal a la empresa. Las ARL solamente cumplen labores transversales de asistencia y asesoramiento técnico. Es decir, ellos nos tienen que acompañar en los diseños, ellos nos tienen que acompañar en las capacitaciones, en los contenidos de las capacitaciones y en los planes de mitigación, control y prevención. Nos tienen sí o sí que acompañar. Esas son las labores transversales que tienen las ARLs. Si usted tiene identificado un riesgo de exposición directa, la ARL tiene que suministrarle elementos de protección personal y en caso de un contagio por COVID-19 en un riesgo de exposición directa, esa enfermedad es clasificada como de origen laboral, ¿sí? Por disposición expresa del decreto 538. Entonces, aquí están las generalidades, tienen que ayudarnos con las capacitaciones, tienen que ayudarnos con el diseño para identificar potenciales riesgos y peligros en la operación, es decir, con la identificación de tareas críticas, como ya lo habíamos mencionado, y tienen que ayudarnos con todo el tema de control epidemiológico de nuestros trabajadores, con la herramienta de Corona App, con una herramienta específica que nosotros diseñemos, etcétera. Ellos tienen todo ese rol de acompañarnos técnicamente en todo el back que implica el desarrollo del protocolo.
Oscar, dos últimas preguntas. La primera es, ¿cuál sería la recomendación en un caso particular de un hotel donde empiecen a surgir 1, 2, 3 y empiece a aumentar el número de contagios? ¿Cuál sería ahí la recomendación para la sede o como tal para la operación? En función de lo que enmarca la norma, aislamiento y suspender operaciones. Si usted no puede contener la curva de contagios, es hacer lo que el gobierno nacional ha hecho actualmente y es aislar completamente y mandar a cuarentena toda la operación. Por eso es que, insisto, es importante sectorizar y clasificar específica y especialmente los trabajadores y los contactos con elementos potencialmente peligrosos y con los demás trabajadores que pueden llegarse a ver contaminados. Si usted no lo sectoriza y el día de mañana tiene una curva de contagios que implican se contagió una persona de almacén, se contagió una persona de restaurante, se contagió una persona de atención al cliente, y comienzan a verse contagios de manera masiva así, la respuesta por salud pública es cierre la operación y mándelos a cuarentena preventiva de al menos 14 días. Dé aviso a las autoridades sanitarias y procure la realización de pruebas de COVID-19 a toda la población expuesta. Perfecto. Oscar, usted en la presentación comentaba que si, por ejemplo, una persona podría presentar algunos síntomas del COVID, podría la empresa remitir a la persona a vacaciones. ¿Esto no podría generar de pronto un poco como de riesgo de una reclamación por el envío de vacaciones? ¿Usted En el marco de la coyuntura lo podemos hacer, siempre y cuando esté vigente y habilitado la emergencia sanitaria decretada por las autoridades. ¿Sí? En ese sentido, sí podríamos hacerlo. La norma establece que usted puede mandar con un día de anticipación a las personas por vacaciones y es una estrategia. Usted puede acordarlo con la misma persona. Es una herramienta a nivel laboral que usted puede utilizar, ¿sí? Hoy, en razón de esta coyuntura, por regla general, usted tiene que avisarle a esa persona con 15 días de anticipación. Listo, Oscar. Hay otras dos últimas preguntas, que es que como el tema da para tantas cuestiones prácticas, me preguntan esto en un hotel particular en Bogotá. Dicen que si la disposición de los residuos biosanitarios EPP, que en este momento se realiza a través de Ecocapital y que la empresa pues en este momento está colapsada, ¿cómo se podría hacer ese manejo de residuos biosanitarios? Háblelo con la ARL. En caso de que usted no lo pueda manejar con la empresa de recolección de aseo, hay unos puntos fijos de recolección en donde usted puede llevar esos residuos. Pueden ser hospitales, pueden ser sitios provisionales en donde estén, etcétera. O, en últimas, usted tendrá que disponer, así como lo hacen las IPS, de un espacio específico para la disposición provisional de esos riesgos biológicos, de ese material de desecho por riesgo biológico. Y almacenarlo ahí en tanto llega la recolección específica de ese material y usted pueda disponérselo a esa empresa. Entre tanto, ¿no? Pues, entre tanto pasa eso. Si garantiza una recolección por fuera, en otro punto o algo así, puede hacerlo, pero en esto sí es muy importante tener el acompañamiento de la ARL, porque la contaminación cruzada por la exposición a estos desechos biológicos puede ser mucho más gravosa que la misma contaminación de persona a persona. Y la última pregunta, Oscar, es ese checklist del que usted hablaba de los 89 puntos, si es el mismo al que hace referencia la resolución 666. Sí, es el mismo. O sea, este que armamos en la firma con base en la resolución 666 y con base en un checklist que se hizo sobre la misma resolución que salió unos días posteriores. Lo que pasa es que este es interactivo, entonces usted aquí pone cumple o no cumple y le va a salir en qué no cumple, cuáles fueron los ítems que no cumplió sobre los que debería centrar su atención. Usted lo tiene pues como más a la mano. Listo, Oscar, en términos generales eso es, le damos otra vez las gracias por esta presentación tan completa frente a todo este manejo súper importante de la promoción y control de prevención para el regreso seguro, ¿no? De todas estas alternativas que tienen los hoteles. De pronto yo complementaría ahí un poco frente al tema litigioso. Nosotros en el área de la firma pues manejamos litigios de culpa patronal y frente a eso la aclaración es
que es muy, muy fundamental que todas las empresas cumplan con todas las matrices de riesgos y con toda la normatividad objetiva frente al particular. Esto es que se demuestre efectivamente que se cumplió con las recomendaciones dadas por el gobierno nacional en su momento y también como por todas las directrices señaladas por los distintos ministerios. Entonces, pues las recomendaciones para evitar futuros litigios en dado caso de enfermedades y Dios no quiera en caso pues de que una persona fallezca pues por el contagio, que pues la empresa disminuya totalmente sus riesgos frente al tema de culpa patronal. Entonces, en este tema pues finalizamos y les damos muchísimas gracias otra vez a todos ustedes, a Claudia, a todo el grupo de Cotelco y a todos nuestros asistentes. Las presentaciones las remitiremos vía electrónica y le agradecemos nuevamente por su participación y esperamos vernos en una futura oportunidad. Les agradecemos a todos y que estén muy bien y sus familias igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias a Oscar. Nuestros apoyos en todo el tema laboral y en estos encuentros, a todo el equipo de Escola. Todos los datos de ellos los encuentran también en nuestras páginas, como les habían indicado, toda la presentación, una vez la descarguemos, se les envía a los correos que ustedes indicaron, al igual que también estarán dispuestas en todas las redes sociales y la página web de Cotelco junto con la presentación. Mil y mil gracias a todos por estar, los más de 200 y tantas personas que se conectaron. Y desde ya, con el apoyo de nuestros aliados de Escola Abogados, informarles que tendremos nuestro próximo encuentro, 9 de la mañana, el próximo miércoles, en donde el tema, así como lo indicaba el doctor Oscar, haremos un breve repaso de las nuevas disposiciones que salgan en el transcurso de esta semana, pero el eje central del tema serán los despidos colectivos. Mil y mil gracias a todos ustedes por estar conectados y por estar al pendiente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Muy amables todos. Hasta luego, muchas gracias.